Dios es bueno, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Todo el tiempo Dios es bueno. ¿Sí se han visto esa película Cristo no está muerto? Dios no está muerto. Dios es bueno todo el tiempo. Hay algo tremendo en nuestra boca, y es que la Biblia habla que nuestra boca tiene poder para atar, para desatar, para bendecir y para maldecir, para ofender, para levantar, para tumbar. Y nuestra boca es tremenda arma que muchas veces usamos mal. Y esta palabra se llama hoy hablando con fe y con sabiduría. La Biblia dice que la fe, en Hebreos 11:1, y quiero que me acompañen ahí, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la palabra certeza significa plena seguridad con respecto a algo. Cuando yo tengo certeza de algo es porque estoy totalmente seguro de que va a pasar. Pero la fe necesita estar acompañada por lo que nosotros decimos. Porque uno no puede decir que tiene fe y si le da una enfermedad decir me voy a morir. Porque lo que uno dice es lo que recibe. Y Jesús es experto en enseñarnos en su palabra cómo debemos hablar cuando estamos en circunstancias difíciles. Los milagros siempre seguían a Jesús, y si ustedes estudian los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios hablan de Jesús, hablan de qué hizo Jesús cuando vino a este mundo, cuál fue su proceder, cuál fue su obra en la cruz y muchas cosas, pero también muestran milagros que Jesús hizo que ocurrieran en la forma en que Él hablaba a partir de que escuchaba una noticia mala, por ejemplo una muerte, una enfermedad, una persona endemoniada. Jesús siempre hablaba antes de que ocurriera un milagro, porque lo que nosotros decimos produce los milagros, produce las cosas que recibimos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Entonces la Biblia dice, si tú quieres ver días buenos, ¿qué tienes que hacer? Refrenar tu lengua de hablar el mal, de maldecir, de quejarte, de decir cosas que uno después dice, ¿yo qué dije? ¿Yo por qué dije esto? Y cuando nosotros hablamos espiritualmente pasan cosas. Y la Biblia nos enseña que si queremos ver días buenos debemos aprender a hacer silencio en lugar de atar nuestra vida o atar a los demás con lo que nosotros decimos. Y Mateo 18:18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Les pregunto, ¿hay poder en sus palabras? La Biblia dice, lo que tú digas acá en la tierra, en el cielo, será atado o desatado. Entonces, cuando yo digo palabras que me atan, muchas veces por ira, por desconocimiento, por costumbre, de pronto crecimos en una familia donde todo el mundo hablaba mal, donde todos se quejaban, donde todos maldecían. Y de pronto estamos viviendo momentos difíciles, es porque hemos dado rienda suelta a nuestra lengua. Y esta palabra me parece tremenda porque cuando uno habla, uno espiritualmente está haciendo que las puertas se abran o se cierren. Cuando uno habla, uno está enfermando su cuerpo o hablando para que Dios lo sane. Si tú hablas todo el tiempo, no es que tengo un tumor, y es que no sé, y es que sí sé más, y es que es maligno, y es que, pues vas a recibir lo que vas a hablar. Entonces, cuando viene un problema, Dios nos dice, tú tienes que aprender a hablar bien. Palabras como estoy enfermo, palabras como no puedo, palabras como soy pobre, nunca saldré adelante, frases como estas, nunca podré, me voy a separar. ¿Quién no ha dicho eso en una peleita? Uno lo ha dicho. Y lo que uno dice tiene poder.
Me voy a morir, dice alguien, cuando se sube a un avión. ¿Y si me muero? Y empiezan a decir cosas. No hay esperanza, palabras, frases como estas. Eso no tiene cura, es incurable. Pero les digo una cosa es lo que dicen los médicos y otras cosas es lo que dice nuestro Dios. Y nuestro Dios está vivo y nuestro Dios sana. Así que no tengan temor, hablen en victoria. Hablen por fe, con certeza, con seguridad, Señor, aunque esta circunstancia está difícil, mis palabras van a ser palabras que construyan, que sanen, que levanten, que bendigan. Ofensas, miren, esto es tremendo porque yo en algún momento de mi vida dije muchas estupideces. Y una vez estaba viendo un canal de televisión y salió el pastor César Castellanos de la iglesia G12, la Iglesia Carismática Internacional. Y yo me acuerdo que lo puse preciso y él estaba diciendo: de toda palabra ociosa que salga de tu boca, tú tendrás que darle cuentas a Dios. Y sentí como si el mismo Dios me estuviera hablando en ese momento a través de ese hombre, diciéndome: ojo con lo que dices. Y recuerdo que escuché eso y cambié la prédica y puse el partidito de fútbol. Pero eso fue suficiente enseñanza para a partir de ese día decir: Señor, yo tengo que cambiar mi forma de hablar. Aunque yo abra la nevera y de pronto solo vea una cebolla picha, por fe tengo que decir: Señor, tú vas a llenarla en el nombre de Jesús. Aunque de pronto esté enfermo en este momento y el diagnóstico médico sea muerte, sea imposible, yo tengo que coger esto y decir: Señor, esto dicen los médicos, pero tu palabra dice que tú eres mi sanador. Y empezar a construir un ambiente de milagros como Jesús lo hacía cada vez que Jesús iba a hacer un milagro. Mateo 12:36, acompáñenme ahí, abran sus Biblias en Mateo 12:36, por favor. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, cuando uno está airado y dice una palabra ofensiva: vieja desgraciada, viejo no sé qué, y las groserías que ustedes ya se saben, a mí ya se me olvidaron. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios nos dice y nos enseña todo el tiempo: tienes que ser una persona que habla de la forma correcta. Jesús, cuando enfrentó unos milagros que ahorita vamos a estudiar, Jesús, desde que le dijeron: esto es lo que está pasando, su forma de hablar, que yo nunca la había visto hasta esta semana, dije: wow, es tremendo todo lo que uno puede aprender en la Biblia. Así ya leído 20 veces el mismo capítulo. Entonces, cuando uno dice palabras ociosas, tiene que pensar que Dios le va a preguntar allá: oiga, ¿usted por qué hablaba así? ¿Usted por qué cuando peleaba con su pareja decía todas esas sandeces? ¿Usted por qué cuando no tenía de pronto trabajo o una provisión hablaba de esta forma? Y quiero que hoy mediten en las palabras que ustedes dicen a diario. ¿Qué es lo que dicen en su casa? ¿Cómo tratan a su esposa o a su esposo? ¿Qué predicadores escuchan? Miren, he visto gente de la misma iglesia que escucha a unos predicadores que lo único que hacen es hablar mal de otros predicadores, y así se han ganado sus seguidores en las redes sociales. Y hace unos meses me mandaron una prédica y la puse y estaba interesante, pero de repente algo me hizo parar y me puse a investigar a ese pastor, y era un pastor que en sus videos todo el tiempo estaba hablando mal de otros pastores. Que es que Marcos Witt no sé qué, que Jesús Adrián sí sé más, que Cash Luna es un sí sé más, que Dante Gebel es un... Y yo investigué, y es un hombre movido por la envidia, que sabe Biblia, pero predica en contra de otros. Yo les digo una cosa: si ustedes están escuchando un pastor así, no lo escuchen más. Porque ese es un hombre que está hablando palabras ociosas. Él no conoce la vida de ellos. Entonces investiguen a quién ustedes escuchan en las redes sociales. Porque en las redes sociales hay miles de pastores, pero investiguen quiénes son. Porque uno muchas veces oye una prédica y esa está buena,
Pero cuando uno estudia a fondo a la persona, son personas que usan las redes sociales para hablar mal de otros. Y Jesús dijo en la Biblia que no debemos juzgar, que antes de mirar la paja del ojo ajeno debemos quitar la viga que tenemos en nuestro ojo. Entonces hay gente que es así, le encanta hablar, criticar. Escuchan una prédica y dicen, no, ese pastor es un no sé qué, es un sí sé más, yo me voy de esa iglesia porque es que allá solo hablan de esto y de lo otro. Pero de esas palabras que hablan tendrán que darle cuentas a Dios. Porque debemos tomar lo bueno y debemos hablar en bendición y debemos escuchar gente que no use su fama, su posición para andar humillando o menospreciando a otras personas que ni siquiera conocen. Entonces, ¿qué palabras estás diciendo en tu casa? ¿Qué palabras estás diciendo acerca de tus hijos? Este chino es una caspa. Ese chino es inmamable, mándelo al jardín. Es un desordenado, porque las palabras que decimos van a atar a nuestros hijos. O cómo hablas de tu pareja, cómo hablas de tu iglesia, cómo hablas de tu presidente, así no te caiga muy bien. Tú no eres nadie y la Biblia dice, ojo con lo que dices. Es mejor callar que hablar cosas que no tienen sentido. Diga conmigo, mis palabras producen milagros. Y vamos a estudiar algo que hizo Jesús y está en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 35. Dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Llegó el líder de la sinagoga a los pies de Jesús y le dijo, Jesús, ayúdame, mi hija está enferma. Necesito que vayas allá y ores por ella. Y Jesús estaba hablando con él y dice la Biblia que cuando estaban hablando, dice que llegaron mensajeros y le dijeron al líder de la sinagoga, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. Fíjense lo que dijo Jesús. Jesús no dijo, uy, qué embarrada ya, lástima, hubiéramos ido antes. No, la respuesta de Jesús, la palabra que salió de la boca de Jesús fue una palabra que activó la fe de un hombre que ya tenía a su hija muerta. Entonces, cuando a ti te den una mala noticia, tú tienes que hablar inmediatamente en fe. Si estás pasando un momento terrible, así esté todo patas arriba, tú tienes que hablar en fe. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús de una ataca el corazón de este hombre y la mente y la fe de este hombre. Y en lugar de desanimarlo, le dice una palabra, no tengas miedo, solo ten fe. Cuando eso viene de la boca de Dios para uno, el temor desaparece de nuestro corazón. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entonces entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. Acá vemos a Jesús enseñándonos a llamar las cosas que no son como si fueran. Y es que hay gente que dice, no, hay que ser realista. Sí, hay que ser realista, pero hay que tener fe. Porque si todos fuéramos realistas, acá nos moriríamos de pena moral todos acá. Es que el país, es que la inflación, es que la reforma tributaria, es que me duele un pie, tengo una hernia, estoy agarrado con... Una cosa es lo que es real y otra es lo que podemos hacer cuando hablamos en fe. Y acá sí quiero decir una cosa que he escuchado a predicadores y yo no estoy de acuerdo con eso. Uno tiene que hablar las cosas que no son como si fueran, porque Jesús lo hizo en la Biblia. ¿Cómo estaba esa niña? Estaba muerta. Si Jesús hubiera sido realista, entra y dice, la toca, uy, está fría, uy, está muerta. Lástima. ¿Qué fe puede generar? ¿Qué ambiente de fe y de milagros puede generar? Hubiera podido generar Jesús si esas hubieran sido sus palabras.
Ahora, Jesús no tiene límites, pero Jesús nos enseña cómo debemos llamar las cosas. Ahora, no es que uno todo el tiempo se vuelva un adicto a andar ahí diciendo cosas que no son, pero sí uno tiene que internamente creer que la circunstancia que está viviendo, Dios la puede cambiar en algo nuevo. Por eso Jesús dijo, ella está dormida, porque Jesús sabía que la iba a resucitar. Entonces las palabras de Jesús no fueron palabras que estancaron o quitaron la fe de las personas que estaban con él y de Jairo, el líder de la sinagoga. Porque Jesús dijo, no se preocupen, ella no está muerta, ella está dormida. Y Jesús le dijo a la gente, no vayan conmigo, porque la multitud no tenía fe. Entonces cuando tú tienes un problema difícil en la vida, no se lo cuentes al que solamente habla maldición. Si tú estás pasando por una prueba difícil y se la cuentas al que siempre dice, no, eso ya se va a morir, eso no, pues él lo único que va a hacer es atar tu vida, detener un milagro. Por eso las grandes batallas se pelean con gente de fe. ¿Cuántos de ustedes son gente de fe? ¿Y cuántos por fe creen que van a ser gente de fe? Y yo un día le dije a Dios, pues yo leo en tu palabra que cuando uno te sigue las cosas van bien. Pero Jesús me dijo, no siempre es así. Cuando ellos estaban en la barca, ellos se mojaron cuando se iba a hundir. Y Jesús prometió una cosa, que no me gusta tanto decirla, pero Él la prometió, en el mundo tendrán aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Yo como que leo esto y digo, ¡ah! Pero después dice, pero confíen, porque yo he vencido, yo les he dado la victoria. Entonces si hay algo que Él promete es que en este mundo vamos a tener problemas. Usted puede ayunar, venir a todos los cultos, diezmar, madrugar todos los días a orar, va a tener problemas. Se lo aseguro. Porque esa es la promesa de Dios. Pero, a diferencia de la gente del mundo, cuando viene un problema, nosotros tenemos a alguien que nos va a sostener en medio de los problemas. Alguien que nos va a dar la salida, alguien que nos va a sanar, alguien que nos va a abrir una puerta. Es Jesús. Por eso Jairo lo buscó, porque sabía que Jesús podía hacer algo. Cuando tú tienes un problema, el primero que tienes que buscar es a Jesús. Cuando las puertas están cerradas, lo primero que tú tienes que hacer es restaurar tu amistad con el Espíritu Santo. La Biblia dice que la gente está detrás de la provisión, de la comida, del vestido, de dónde va a vivir. Pero Jesús dijo una cosa, esas son añadiduras. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. A los que están luchando en sus fuerzas, a los que hoy dicen no sé qué más hacer, Dios te dice hoy, búscame primero a mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces Jesús llega a este lugar y dice una frase que para la gente es una frase ridícula. Y es, ella no está muerta, está dormida. Y ellos ya sabían que estaba muerta. Pero Jesús ahí hace algo y nos enseña a hacer algo, a llamar las cosas que no son como si fueran. Y a empezar a hablar con fe, empezar a hablar con sabiduría. No se quejen más. Si ustedes tienen la maña de quejarse, decidan hoy, yo no me voy a quejar más, Señor. Hay un versículo hermoso que está en Lamentaciones que dice, bueno es esperar en silencio la salvación que viene de Dios. Dios nos está diciendo como, hey, cuando estés en problemas, mejora silencio en lugar de andar diciendo todas las cosas que a uno se le ocurren decir. En el verso 41 dice, la tomó de la mano ¿y qué? ¿No tienen la Biblia? Ábranla. La tomó de la mano ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y le dijo, le habló. A las circunstancias hay que hablarles. No nos podemos quedar ahí solo pensando. Por eso yo siempre que estoy al final del culto les digo, oren. No se queden ahí. Así no se hace. Hay unos que oran así, porque de pronto les da pena y Señor, perdóname porque ayer quién sabe qué cosa hizo. Y al lado del otro.
Pero Él nos dice en su palabra y Él lo hace, Él hablaba. Entonces cuando ustedes quieran recibir algo de Dios, pedir perdón, no sé, que Él intervenga, tienen que hablar. Tenemos que hablar. Cuando Jesús se le acerca a esta niña muerta, Jesús le habló a un muerto. Jesús le habló a una persona que estaba muerta. Y para todo, yo creo que si yo voy a una, ¿cómo es que se llama? Funeraria, y alguien hace eso, yo digo, usted está medio loco. Pero eso es fe. Y cuando Jesús toma de la mano a esa niña y le dice, Talita Kumi, que significa, niña, levántate. Los que tengan hijas por la mañana y no quieran ir al colegio, dígale así. Levántese a estudiar. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. ¿Qué produjo el milagro? La fe y las palabras que salieron de la boca de Jesús. Cuando las circunstancias están difíciles, tenemos que hablar en victoria. Así parezca una locura. Porque hablarle a un muerto parece una locura, pero Jesús lo hizo. Sus palabras produjeron un milagro. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Entonces, si Jesús pudo hacer esto y su palabra dice que nosotros podemos hacer lo que Jesús hizo, tenemos que creerlo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que creer que nuestra boca puede hacer que milagros comiencen a ocurrir. Él activó el milagro con sus palabras. ¿Qué tiene que salir de tu boca todo el tiempo? Palabras que activen milagros, palabras que abran puertas, palabras que traigan restauración. En lugar de decir me voy a separar, no me la aguanto más, empieza a decir mi hogar es una bendición, ella es una bendición, la amo, la bendigo. Ayer me estaba viendo esa película de Cuarto de Guerra, ¿sí se la han visto? El que no se la haya visto, véasela, ahí está en YouTube. Pero hay una pirata que está re fea, hay otra que es por capítulos que es mejor. Me iba a ver la pirata, pero estaba muy fea. Y dije, no, pirata, no, Dios, esta que es original, y aunque toque esperar. Pero es asombroso ver cómo una mujer que decide hacer de Dios el primero en su vida y empieza a orar, cómo Dios empieza a intervenir en su familia. Entonces, lo que nosotros digamos va a marcar lo que nosotros vamos a recibir. Si usted quiere vivir pobre, siga hablando en derrota. Si usted quiere vivir enfermo, pues hable en enfermedad. Así va a ser, o si estás enfermo puede ser consecuencia de lo que tú has estado diciendo. Y en otro momento también, y en otro milagro que está en Juan capítulo 11, quiero que lo leamos. Quiero que lo leamos, Juan capítulo 11, versículo 1. Dice, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó en su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo primero que hizo? Habló. ¿Qué fue lo primero que hizo? Habló. Habló. Le dicen, está enfermo, y la respuesta de Jesús inmediatamente es una respuesta que trae fe a las personas que lo están oyendo. Digan conmigo, mis palabras van a levantar a los que me rodean. No podemos ser esa gente que cuando nos cuentan algo, y es que se enfermó, uy, pobrecito, y con la crisis, no, eso seguro no pasa este año. Así no podemos hablar. Jesús hubiera podido decir, no, ese está llevado, eso yo ya no voy por allá. Pero lo que Jesús dice es, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Usó su boca otra vez Jesús para construir un milagro. Después dice ahí la Biblia, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Entonces, cuando viene una crisis a nuestra vida,
muchas veces Dios la permite para que su nombre sea exaltado. ¿Cuántos están acá? ¿Sí entendieron eso? Cuando uno tiene un problema y uno dice, ¿por qué a mí, Señor? Dios dice, prepárate porque te voy a bendecir, te voy a sanar y tú se lo vas a contar a otros. ¿Qué haría uno si nunca le pasaran cosas malas? ¿Cómo ejercitaría la fe? Eso es como ir a un gimnasio y mirar a todo el mundo y no coger ni una pesa. Entonces se ejercita la fe muchas veces mediante los problemas. Yo le he dicho a Dios, no me gusta ejercitarla tanto. Pero dice, no, tienes que ejercitar tu fe. Y permite cosas fuertes muchas veces en nuestras vidas. Pero hoy llévense esta palabra para su casa. Lo que ustedes están viviendo va a ser un testimonio para la gloria de Dios. Repito, lo que ustedes hoy están viviendo, lo que yo estoy viviendo hoy, sea cual sea el problema, va a ser un testimonio para que ustedes testifiquen de un Dios que hace milagros. Ese es nuestro Dios, un Dios que hace milagros. Versículo 11, perdón, acompáñenme al versículo 11. Y acá volvemos a ver a Jesús utilizando la boca. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Verso 23 del mismo capítulo 11. Jesús le dijo, ¿qué dijo? ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, le habló a la circunstancia. Tu hermano resucitará. En ese momento Lázaro ya había muerto. Pero Jesús no usa su boca para detener el milagro, sino que usa su boca para provocar un milagro. Tu boca tiene que ser una boca que provoque milagros. Que lo que tú confieses con fe puedas ver a Dios haciendo los milagros. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestra boca. Versículo 43. Y Jesús vuelve a usar la boca. Él hubiera podido ir y darle un cocotazo a Lázaro o mechonearlo, despiértese. Pero ¿qué hizo Jesús? Esta vez gritó, ¡Lázaro! Para que se despierten. Y los que están conectados, que les chilla ahí el celular. ¡Sal de ahí!, le gritó. Jesús hubiera podido hacer otra cosa, pero Él hizo eso para enseñarnos que con nuestras palabras podemos activar un milagro. Así estés en la circunstancia, así estés la circunstancia más tremenda. Yo creo que esta es la circunstancia más tremenda. Estaba muerto. Y Jesús va y dice, no morirá. Después dice, lo voy a despertar. Después dice, esto es para la gloria de Dios. Después dice, y todo el tiempo está usando su boca para activar la fe de los que los están oyendo. Yo les estoy hablando hoy para que ustedes puedan creer por el milagro que han estado esperando durante tanto tiempo. Porque somos hijos de Dios y Dios no está muerto, está vivo y está acá. La cruz no está con Jesús ahí colgado, está vacía. Y la tumba está vacía. Y Jesús está acá. Entonces, no importa el tamaño del milagro o cuál sea el diagnóstico, Dios es más grande. Dios es más grande. ¿Cuántos lo creen? Dios es más grande. Y usa su boca y le dice a Lázaro, sal de ahí. Y la palabra que Jesús lanza en ese momento activa un milagro y resucita a un muerto. La palabra que Dios le dice, Jesús le dice a esa muerta que estaba ahí, a la hija de Jairo, la resucita. Nuestras palabras van a transformar nuestro futuro para bien o para mal. ¿Por qué Millos pierde tanto? Porque los hinchas no saben hablar. Y si va de primero esta vez, esto es un milagro como el de Lázaro. Pero lo que nosotros decimos es tremendo. Es tremendo. Y háblenle a las circunstancias. Quiero leerles el Salmo 112, versículo 1 al 7. Quiero que se lleven la palabra de Dios en su corazón. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Verso 7, y esto es para ustedes. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Cuando uno teme a Dios y le dan malas noticias, uno está firme. Uno está confiando en un Dios que todo lo puede. No sigan mirando con los ojos de la carne, cierren los ojos y miren con los ojos de la fe. Porque malas noticias hemos recibido muchas veces. Pero tenemos un Dios que aunque nos den la peor noticia, es capaz de resucitar un muerto hablando. Es capaz de cambiar cualquier circunstancia. Y si tú has recibido malas noticias, estás acá porque Dios quería que escucharas esto. No tengas temor de la noticia que te hayan dado. Ayúdame con algo de música, Sebas, porfa. Porque hay un ambiente tremendo hoy. Yo sé que Dios va a hacer algo tremendo hoy en ustedes. Con la que te dije hace 8 días puede ser. No tendrás temor, te dice hoy el Señor, cuando te den malas noticias. Dios no te está diciendo que no vas a recibir alguna vez malas noticias. Lo que te está diciendo es, confía en mí. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Cuando Jesús llegó donde Lázaro, salió Marta, toda afanada. Jesús, ¿de por qué llegó tarde? Ya se murió. Y Jesús le dice, necesito que vayamos a la tumba y que corran la piedra. Ella le dice, lleva 4 días muerto. Porque cuando se acaba de morir uno a cachetadas lo puede levantar. Pero si lleva 4 días. Y ella le dice, eso huele horrible. Y Jesús le dice, a mí qué me importa, corra la piedra. Y bájale un tricito, gracias. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que recibiste la noticia. Tienes que confiar en Dios, en que Él puede hacerlo, porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Y alguna vez recibirás una mala noticia, pero llévate esto, Señor, yo no tendré temor cuando me den malas noticias. Mi corazón está firme y mi confianza está en el Señor. Y hay una promesa que Dios tiene para ti. La Biblia dice que los que confían en el Señor no serán avergonzados. Como que el diablo está viendo a ver cómo nos hace quedar como un zapato, pero Dios dice en su palabra, si tú confías en mí, no quedarás en vergüenza. Verás la victoria, verás la victoria, verás la victoria, verás la victoria. Verás la respuesta de Dios, verás la sanidad, verás a Dios obrando, verás a Dios que está vivo. Ese es nuestro Dios, un Dios que está vivo. No tengas temor. Y hoy hagamos un compromiso, iglesia. No más palabras que maldicen, que atan, que dañan. Y si estás esperando un milagro, bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Algunas veces nos toca callar. Yo no sé si ustedes alguna vez han perdido la fe y la esperanza, pero si la has perdido, cállate. Cuando uno tiene fe, uno habla, todo va a salir bien, y de repente le sale todo mal. Pero Dios también está ahí. Y les digo una cosa, el control Dios no lo ha perdido y nunca lo va a perder, porque Dios está en una dimensión que nosotros no podemos entender. Y Él lo único que pide cuando Él quiere hacer algo es que haya fe y un corazón que hable en fe. Porque ¿cómo puedo decir yo que tengo fe y mis palabras expresar todo lo contrario?
¿Cómo puedo decir Dios la va a sanar y a los 5 minutos llamando a qué funeraria la voy a mandar? Yo he visto gente así. Dios la va a sanar. Présteme plata para comprarle un remedio porque está que se muere. Yo digo, pero. Y si hay algo que detiene un milagro es la incredulidad. Cuando Jesús fue a su tierra, venía de hacer muchos milagros. Los muertos, sacaban todos los enfermos. Dice la Biblia que los sanaba a todos. Porque a Dios no le queda grande ningún milagro. Escúcheme bien. Ningún milagro. Uy, no, eso está difícil. Me lo salto, ¿no? Uno cuando duda, uno sí ve de pronto a alguien bien enfermo y manda a otro. Ore usted por el que es que estoy ocupado. Pero Jesús no. Pero cuando Él llegó a su pueblo, dice la Biblia, no pudo hacer muchos milagros. No pudo. ¿Por qué? Por la incredulidad de esa gente. Porque lo vieron y dijeron, ese no es el hijo de José. Ese no es el que era carpintero. Ese me hizo un armario. ¿Cómo es posible que ahora sane? Y empezaron a dudar del poder de Jesús. Por eso cuando tú te rodeas de gente, tienes que rodearte de gente que active tu fe. Y si no hay nadie alrededor, tú puedes leer la Biblia y declarar la palabra todos los días. La Biblia, la palabra de Dios, que lástima no la tengo hoy acá, tengo un resumen de la prédica, está viva, la Biblia está viva. Y la Biblia no ha perdido su poder desde que fue escrita. Y no, dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia nunca dejará de ser el libro más precioso, vivo y hermoso que pueda existir en el mundo entero. Por eso tienes que leer la Biblia. Porque si tú no lees la Biblia y viene un problema, ¿cómo te vas a defender? Con ese versículo que dice, el que madruga Dios le ayuda. Eso no es un versículo. Dice, solo se sabe ese. ¿Cómo se va a defender? Es como usted sea una guerra con una cuchara de plástico. Vénganse. Pero si usted lee la Biblia y la tiene acá y acá, y la tiene pegada en las paredes de su casa, cuando venga un problema uno la va a leer y se va a llenar de fe. Y si uno tiene la Biblia en su corazón y en su boca, los milagros van a ocurrir. Se los aseguro. Se los aseguro. Los milagros comienzan a ocurrir cuando alguien le cree a Dios. Dígale al que tiene al lado, voy a comenzar a hablar en bendición. Vuélvaselo a decir, voy a comenzar a hablar en fe. Hemos dicho palabras que han atado nuestras vidas. Hemos dicho palabras que han atado a nuestra pareja. Hemos dicho palabras que nos tienen enfermos. Y algunas veces no hemos dicho nada y Dios permite un desierto. Y uno dice, ¿por qué a mí, Señor? Pero cuando Dios permite eso es porque Él está formando tu fe. Y Él no te va a dejar solo. La Biblia dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte, el Señor estará conmigo. El Señor está contigo. Así camines por el valle más oscuro. Uno como hombre es impotente, pero Dios todo lo puede. Todo lo puede. Es tiempo de dejar de poner nuestra fe en los hombres, de dejar de correr detrás de hombres y correr al que todo lo puede. Y Él va a usar hombres o hará milagros, pero búscalo primero a Él. Que Él sea el primero en tu vida. Nosotros oramos acá miércoles y viernes, pero eso es solo un poquito de lo que uno tiene que orar. Todos los días deberíamos entrar al lugar de guerra, a pelear la batalla, a orar, tener un cuarto. Cuando uno tenga una batalla, uno vaya y dice, Señor, esto es lo que me está pasando. O en tu cuarto, la Biblia dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo se ganan las batallas? Encerrados a los pies de Jesús. Así es que se ganan.
Y uno cree que se ganan es afuera. Pero uno solo va afuera a que Dios lo premie y lo recompense. Y el llanto y la guerra y la batalla es en la habitación. Por eso hoy les digo, si estás pasando una crisis, es una señal de que Dios quiere promoverte a un nuevo nivel de fe. Si estás pasando una crisis, es una señal de que Dios te está diciendo hoy, bienvenido a las grandes ligas. Porque muéstreme en la Biblia a los discípulos de Jesús, les tocó duro. O sea, yo nunca vi que Pablo estaba en un yate ahí en Ibiza tomando piña colada. Pablo estaba en una cárcel todo cascado. ¿Y qué hizo? Adorar a Dios. Cuando a Pablo lo golpearon con Silas por liberar a esa mujer que tenía un espíritu de adivinación y los metieron presos, los golpearon y los metieron presos y los amarraron. Yo hubiera sido Pablo, de pronto años atrás hubiera dicho, Dios, sabes que yo no te sigo más. Esta cárcel es lo peor, no vuelvo a predicar. Que predique Pedro y Juan y esos, yo no. Pero ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Silas? Comenzaron a adorar. Entonces, en los momentos más difíciles de la vida hay que orar, hay que adorar. La Biblia dice que la adoración produjo en ese momento un terremoto y las cadenas que ataban a los presos se soltaron, las puertas se abrieron. No fue resultado de terremoto, fueron ángeles que Dios mandó para abrir esas puertas. Cuando tú adoras, los ángeles pelean por ti. Dios los manda. Ya hay alguien que me está orando, vayan y defiéndanlo, peleen por él. Cuando tú adoras, Dios sana. Cuando tú adoras, Dios pelea tus batallas. El rey Josafat estaba amenazado por un ejército gigante que si uno lo ve con sus ojos físicos, se orina. Y él buscó a Dios. Él proclamó un ayuno. Él puso al pueblo a ayunar. Y después de eso, de pronto uno esperaría que Dios le dijera, ya ahí le mando los etíopes, ahí le mando los sirios para que le ayuden. Dios dijo, póngase a cantar. Y la Biblia dice que Josafat organizó un grupo de cantores y adelante a la batalla, ¿sabe quién iba adelante? Los cantantes. No iban los que tenían las lanzas ni las espadas. Y cuando ellos comenzaron a adorar, Dios comenzó a pelear por ellos. Y Dios derrotó y confundió a ese ejército de amonitas, edomitas, eran miles, los confundió y entre ellos comenzaron a matarse. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Judá? Cantar. Por eso cuando tú llegas tarde al culto, tú estás perdiendo una victoria porque no estás adorando. Y les digo otra vez, lleguen temprano y concéntrense en adorarlo a Él. No piensen en nada más porque Él va a pelear sus batallas. Dios pelea cuando uno lo adora por nosotros. Yo lo he visto peleando mis batallas. Pero tenemos que darle la prioridad a Dios en todo lo que hagamos. ¿Quién debe ser el primero en tu vida? No debe ser tu trabajo. Si tu trabajo es impedimento para que busques a Dios, pídele a Dios que te cambie de trabajo. Yo no puedo entender personas que yo los he llamado, venga, porque no he vuelto a la iglesia. No, estoy trabajando. Es que abrí un local. No tengo tiempo para ir a la iglesia. Es gente ignorante que no ha entendido que lo primero es Dios. Y yo decidí, yo vengo a culto así tenga lo que sea. Así esté enfermo, vengo al culto. Así me duela un pie, así haya jugado fútbol. Vengo cojo, pero vengo. Yo tomé la decisión, Señor, tú vas a ser el primero en mi vida. Y quiero decirles una cosa, iglesia. Pase lo que pase, que Jesús sea el primero en sus vidas. Que Él sea el primero. Y a partir de hoy,
Lo que vamos a hacer hoy cuando estamos orando, vamos a pedirle a Jesús que nos muestre qué palabras hemos dicho que ataron nuestras vidas. Qué palabras han traído destrucción a nuestro hogar. Qué palabras han traído ruina a nuestra vida. Cuando la gente dice, ay, se acordó de los pobres, no sabe la brutalidad que está diciendo. Yo llamo amigos así y me dicen así. Yo le digo, no sea bruto, me cuelga. Yo sí los he regañado, amigos del mundo. No diga eso, no sea bruto, no es que lo que usted dice es lo que va a recibir. Entonces lo vuelvo a llamar y ya me contesta, se acordó de los ricos y yo, ahora sí equivoqué más. O sea, hable en bendición. No diga, yo nunca me voy a casar. No diga eso porque no se va a casar. Sino que por fe, mujeres, hombres que no se han casado, declaren, a la vuelta de la esquina está mi esposa. Si le gusta la del lado, la del Señor, gracias por poner al lado a mi esposa. Hable en bendición y no se quede ahí maldiciendo, quejándose, atando, porque lo único que vamos a hacer, y la Biblia es clara, si alguien quiere ver días buenos, hable bendición. Si alguien quiere ver días tristes, oscuros y de derrota, hable en maldición. ¿Cuántos hacen un pacto de hablar en bendición? De hablar en victoria, de hablar por fe, pase lo que pase, sea cual sea la circunstancia, vamos a hablar en fe. Pongámonos de pie. Sebas, ahora sí llame un poco más.